Hola chicos, chicas, en este tercer y último video vamos a finalizar el análisis de artículos científicos y esta vez toca el turno al tercer artículo, que es el de la representación social del narcotraficante en jóvenes sinaloenses. Ya tuvimos la oportunidad de revisar un artículo cuantitativo, un artículo cualitativo y este artículo va a corresponder a un estudio mixto. Y vamos a poder ir identificando algunas de las diferencias respecto a sus características, las formas de presentar incluso los resultados y, bueno, algunas como características generales que ya iremos revisando. Dentro de los datos de este artículo tenemos que es un estudio realizado por Irán Reyes, Meider Larrañaga, José Francisco Valencia. Y quiero resaltar aquí algo, un punto clave que nos va a servir más adelante cuando aprendamos a hacer citas y referencias. Algo que no habíamos visto en los artículos anteriores es de que nos presentaban solamente el nombre y ambos apellidos de las y los autores, pero aquí nos está presentando ambos apellidos en conjunto con un guioncito, ¿no? O ligados a un guioncito. Esto quiere decir de que, bueno, los autores prefieren que sean nombrados ambos apellidos y a la hora de citar, bueno, no solamente pondríamos, por ejemplo, Reyes 2017, menciona que el narcotráfico tal cosa, ¿no? Sino que señalaríamos ambos apellidos, ¿no? Es decir, Reyes Sosa 2017 señala tal cosa, ¿no? Esto es a manera como de preferencia de las y los autores. Y en este caso, bueno, podemos ver esta característica, ¿no? Es un artículo igualmente reciente del año 2017. El título completo del trabajo es La representación social del narcotraficante en jóvenes sinaloenses. Es un artículo publicado en una revista mexicana que es Región y Sociedad, volumen 29, número 69, y es un artículo que abarca las páginas 69 a la 88. Algo también que es importante de resaltar es el hecho de que la procedencia de estos autores y autoras es española, es decir, son autores, son investigadores que son de España, pero vinieron a México a hacer un estudio sobre narcotráfico, específicamente en Sinaloa, y publicaron en una revista también mexicana, ¿no? Bueno, dentro de la introducción en este artículo podemos encontrar que las autoras y el autor empiezan hablando sobre el narcotráfico, hablan un poco acerca de qué es el narcotráfico, incluso lo contextualizan en Sinaloa, ¿no? Es decir, cuáles son las características que tiene el narcotráfico específicamente en Sinaloa. Habla también del narcotraficante en el imaginario social, es decir, cómo es que se tiene esta representación o esta figura del narcotraficante en la sociedad, cómo se concibe, cómo se visualiza, cómo se considera, y va haciendo incluso un recorrido histórico, ¿no? O sea, y específicamente en Sinaloa, de cómo esta representación o la imagen del narcotraficante o la presencia de los mismos dentro de Sinaloa, bueno, va teniendo ciertas características diferentes en diferentes etapas históricas, ¿no? Luego habla un poco acerca también de la narcocultura, explica qué es la narcocultura y cómo es la narcocultura específicamente en Sinaloa. Y incluso nos presenta una perspectiva teórica bajo la cual va a ser analizada o se va a utilizar para tanto desarrollar el proceso de investigación como para analizar e interpretar los resultados. En este caso sería la teoría de las representaciones sociales. Ok, el objetivo de este estudio es presentar un esbozo histórico del narcotraficante en épocas diferentes, conocer la representación social del narcotraficante en jóvenes sinaloenses, así como el tipo de valoración positiva o negativa que se hace de esta figura. En este caso no solamente nos interesa saber cómo es que las y los jóvenes tienen una imagen o una representación del narcotraficante, sino que también algo que va a ayudar a interpretar y analizar estos resultados va a ser tener en cuenta este recorrido histórico y el contexto. Y es algo que a lo largo del artículo los autores y las autoras van haciendo mucho énfasis, ¿no? O sea, el hecho de tener en cuenta el contexto y el momento histórico en el que nos encontramos, ¿no? O sea, para analizar esos datos. Ok, ya decíamos, es un estudio con un enfoque mixto, es decir, va a tener algunas características tanto de un estudio o de una investigación cuantitativa, pero también de una investigación cualitativa. Ya lo iremos viendo ahorita. De entrada tenemos una muestra grande de 443 estudiantes de psicología
En promedio tienen una edad de 21 años y bueno, son por ahí de 3 universidades, ¿no? Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad de Occidente y Universidad de San Sebastián, las 3 de Culiacán, Sinaloa. Los instrumentos que se utilizaron solamente fue uno y esto está bastante interesante porque es un cuestionario de libre evocación de palabras, pero consiste solamente en una pregunta. Es decir, es una pregunta que se va a proporcionar de manera introductoria, a manera de un estímulo, y es una pregunta que al momento de yo hacerla, entonces me va a poder brindar amplia información que yo después voy a categorizar. Este cuestionario o esta pregunta fue desarrollada por Tosoli en 2008, es decir, Tosoli y el grupo de investigadores e investigadoras de alguna manera revisaron y se dieron cuenta de que esta pregunta, bueno, podía evocar una serie de respuestas ricas referentes al objetivo de estudio que nos ocupa. La pregunta es, ¿qué se le viene a la mente cuando piensan un narcotraficante? Es decir, las y los investigadores daban esta pregunta y los jóvenes respondían de manera amplia y abierta. Y bueno, debían responder específicamente con 5 características que pensaran que describía mejor al estímulo de respuesta. Es decir, si damos una opción de respuesta en formato abierto, pero también lo cerrábamos de alguna manera a solo 5 características que nos pudieran brindar acerca de la imagen que tenían del narcotraficante. Ok, ¿cuáles son los principales resultados que encontramos? Ellos lo que hacen es un análisis lexicográfico y aquí es donde entra un poquito esta parte cualitativa, porque de todas las palabras que me dijeron a partir de esta pregunta estímulo, lo que hacen es clasificar en 2 tipos de valoraciones, o más bien empiezan viendo, bueno, qué tipo de valoraciones hay, y se dan cuenta de que hay una valoración positiva hacia la imagen del narcotraficante, pero también una imagen negativa. Y esto es bastante interesante porque es la parte cualitativa y si ustedes se fijan en el artículo pueden observar cómo la manera en cómo se van presentando los resultados es bastante descriptiva. Incluso se presentan por ahí las palabras estímulo, pero también como algunas pequeñas narrativas o descripciones acerca de las palabras que evocaron o las características que evocaron. En este caso podemos tener que la representación positiva lo describe el narcotraficante a través de lujos de su vida cotidiana por medio de que tienen mucho dinero, autos, joyas, casas, acorde a su vestimenta, que tienen poder. Hay algunos rasgos que lo aluden a ser una buena persona, pero es en el sentido de, no en el sentido tanto como moral, sino de que son personas ricas, que son personas con habilidades para los negocios, que son personas inteligentes, comerciantes, y aparecen algunos elementos como, y que lo valoran de manera positiva, como los narcocorridos, las alhajas, el conquistar y tener muchas mujeres, la economía, un estilo de vida, pues bueno, el que son ambiciosos, el que tienen casas, el que poseen cosas, ¿no? De alguna manera. Y dentro de la representación negativa se tiene que, bueno, se comportan como personas violentas, que son corruptas, que son agresivas. Aparecen características relativas a que es una persona enferma, que no tiene educación, que es violenta, que es mala, fría, prepotente, inmoral, analfabeta, inculta, peligrosa. Y aparecen algunos elementos que también son valorados de manera negativa, como el hecho de que son personas drogadictas, prófugas de la justicia, sanguinarios, que utilizan cierta forma de hablar muy peculiar y que no tienen valores morales, ¿no? O sea, de manera cualitativa podemos categorizar las valoraciones que se hacen del narcotraficante en estas 2 grandes valoraciones, positiva y negativa, y ya vimos las descripciones que arrojan ambas, ¿no? Y luego viene la parte cuantitativa, donde aquí justamente podemos ver cuáles son las categorías centrales o lo que está más presente dentro de las representaciones sociales que las y los jóvenes hacen del narcotraficante. En este caso ellos señalan en un 74% que la persona narcotraficante, la figura del narcotraficante, posee características positivas. Hablamos de que es un porcentaje bastante alto. Igualmente el comportamiento que tienen, que suele ser una valoración positiva, y el porcentaje que tenemos es también bastante alto, ¿no? O sea, 66%. Las características negativas, que ya hacíamos ahorita un poquito alusión a ello, presentan un 58% y los hechos violentos y actos delictivos un 57%.
que de alguna manera estos dos últimos tienen un porcentaje, yo consideraría un tanto alto o en niveles promedios, pero aún así siguen siendo predominantes las características positivas y respectivas al comportamiento. Y bueno, esos son algunos de los resultados que se presentan. Como les mencionaba, ustedes podrán observar dentro del artículo cómo se presenta esta parte cualitativa pero cómo después también posteriormente se van cuantificando, ¿no? Y podemos tener incluso porcentajes respecto a estas categorías. Ahora bien, algunas conclusiones a las que llegan las y los autores es el hecho de que hay una representación divergente, ¿no? O sea, que se pudo confirmar, es decir, parecía que ellos en un inicio tenían esta hipótesis de que la representación social del narcotraficante era divergente, es decir, iba en ambos sentidos, tanto iba a haber una valoración positiva como negativa y efectivamente así fue, ¿no? Y una explicación que ellos dan respecto a estos resultados que se encontraron es el hecho de que, bueno, es posible que todo esto haga pensar en una noción de meritocracia, es decir, pues que de alguna manera estas personas suelen tener este estilo de vida o todas estas ganancias y estos beneficios por parte del narcotráfico a partir de que ellos mismos como se han hecho camino, ¿no? O sea, a partir de todo esto, por eso hoy en día viven bien y son considerados con esta valoración positiva. Pero de alguna manera hacen alusión y retoman un poco su marco teórico, lo que menciona Lizárraga en 2003, el hecho de que no es tanto de que las personas se identifiquen o acepten la figura del narcotraficante por la valoración negativa que se hacen, sino que más bien le dan mayor énfasis a lo positivo y lo negativo intentan como no verlo tanto, no prestarle como mucha atención. Por eso dice, nadie quiere los efectos colaterales, confrontaciones, la inseguridad, los asesinatos y demás, ¿no? O sea, sí quiero todas estas ganancias y los beneficios que me da el narcotráfico, pero lo negativo trato como de no mirarlo o no voltearlo a ver como tanto, ¿no? O sea, no considero, sé que existe, sé que está ahí, pero trato de no considerarlo tanto. Ok, y una gran aportación, una gran conclusión a la que llegan esos autores es el hecho de que los discursos que se obtienen por parte de las y los jóvenes no se deben interpretar sin relacionarlos y contextualizarlos en un medio determinado, incluso en una etapa histórica determinada, en este caso Sinaloa, ¿no? Porque algo que ellos hablan es de que, sobre todo en Sinaloa, algo que ocurre es el hecho de que el narcotraficante, más que ser visto como una figura amenazante, atemorizante y demás, ha sido una figura que ha ayudado al desarrollo de la ciudad, ¿no? O sea, ha abierto escuelas, ha pavimentado calles, ha brindado empleos o trabajos a personas que lo han necesitado. Entonces, este contexto suele ser importante justamente para entender, para comprender cómo es que dentro de esos jóvenes existe una valoración positiva de esta figura en particular, ¿no? Entonces, y que es algo muy relevante dentro de los estudios cualitativos, ¿no? O sea, de que todo resultado o todo dato que obtengamos no puede ser interpretado o analizado sin tomar en cuenta el contexto y el momento histórico en el que nos encontramos. Y que, bueno, es una característica también importante de ese tipo de estudios y en este caso, bueno, del estudio mixto. Y bueno, chicos, chicas, hasta aquí este video. Espero que hayan podido notar las diferencias que se presentan en los estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos. Espero que este ejercicio les haya ayudado porque ahora les va a tocar a ustedes respecto a su tema de investigación, a su tema de tesis que van a estar desarrollando a partir de ahora hasta el final de su carrera. Bueno, les puede ayudar como para empezar a hacer su búsqueda de fuentes, pero también obtenerlas y empezar a analizarlas, ¿no? O sea, que sería el siguiente paso. Entonces, hasta aquí este video y bueno, nos vemos en la próxima.